Pues yo he ido a La Habana por 2 años y era una bendición que he ido porque aprendes muchas cosas de la Biblia. Te aprendes versículos. Al fin del año de La Habana vamos a competir y es bien divertido y y aprendemos de Dios al mismo tiempo. Salmos 121, 1 al 2. Levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Salmos 4, 8. En paz me acostaré y asimismo me dormiré, porque solo ti, Jehová, haces vivir confiado. Lucas 10, 27. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y tu prójimo como a ti mismo. Josué 1, 8, 9. Y dice, esfuérzate y sé valiente. No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mateo 7:5. Hipócrita. Ahí te habla Jesús. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu propio hermano. Amén. Gracias, Isaac. Good job, Leo. Carlita. Yes. In French and in German speakers. John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Acts 4:12. Nor is there salvation in any other, for there is no other name, Jesus, under heaven, given among men, by which we must be saved. Yeah. Good job. John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son. Whoever shall believe in him should not perish but have everlasting life. John 3:16. For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but will have everlasting life. John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish but have everlasting life. Psalms 25:4. Show me your ways, O Lord. Teach me your path. Romans 3:23. For all have sinned and fall short of the glory of God. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todos Luke 10:27. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind.
and love your neighbor as yourself. No me acuerdo de los versículos, pero porque de tal manera amó a Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pásalos para acá. Now that the Lord, He is God, who had made us, not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Psalms 103. 2 Timothy 2:15. Study to show self-improvement unto God, a workman not needed to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Bien, ¿alguien más? Bien, ok. Bueno, hermanos, quiero pedirles un favor. También tenemos a Iris que nos está ayudando con los niños de Sparks, que son los que están en primero, segundo y tercero. Y nuestra hermana Dolores, como ya les dije, Juan José que nos asiste, mi esposa también. Y hay otros más que están sirviendo. Quiero pedirles un favor, vamos a orar por ellos. ¿Qué les parece? Yo no sé tú, pero esto para mí es emocionante. Porque estos niños están atesorando la palabra de Dios. Quizás para algunos dicen, versículo de memoria, es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder para salvar. La palabra de Dios plantada en los corazones de los niños, hermanos, nos va a proteger en el futuro. Es una espada de dos filos que corta poderosamente. Lo que estamos haciendo ahorita, nos estamos equipando con la arma más poderosa que ellos pueden conocer en toda su vida, la palabra de Dios. Así es que quiero pedirles que oren por ellos. En la mañana llega y me dice, hey, ya estoy listo para predicar. Aquí dije, sí, de su vida, gloria a Dios, ese es el pastor. Si se pone las pilas lo baja a la iglesia. Pero bueno, vamos a orar por ellos. ¿Qué le parece? ¿Podemos estirar nuestra mano hacia donde están ellos? Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, quiero pedirle por cada uno de estos pequeñitos, Señor. Tu palabra dice, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y así es, Padre. Vamos a honrar tu petición, vamos a honrar tu deseo y no vamos a hacer nada, Padre, que impida que esos niños se acerquen a ti. Al contrario, ayúdanos, Señor, y danos sabiduría. Padre, por cada uno de los maestros que están aquí, te pido por Juan José, Señor, por mi esposa Maribel, por Dolores, Señor, por Iris, para que tú, Señor, les des la capacidad de instruir a estos niños, Señor, que lleguen a amarlos así como tú los amas, y que cada miércoles puedan nutrirlos con la sana doctrina, la palabra de Dios. Y como iglesia, Padre, te pido que nos des visión para cuidar de nuestros niños y llevarlos por los caminos rectos, Señor, para que no se pierdan en el futuro. Padre, quiero pedirte que causes en los padres de esos chicos pasión también por enseñarles de ti, y para toda la iglesia, mi Dios, que en verdad deseen que sus hijos crezcan conociéndote y que le pongan todo el esfuerzo a esa decisión para que los niños no se pierdan, Señor, en este mundo tan perverso en el cual vivimos hoy. Protege a nuestros hijos, Padre, te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, muchachos. Nuestras Biblias, por favor, en el libro de Romanos. Romanos, capítulo 2. Vamos a estar leyendo del versículo 17 al 29. Hoy vamos a estar considerando el hecho de que nosotros no debemos confiar en nuestra propia justicia. Romanos 2, del 17 al 29. No debemos confiar en nuestra propia justicia. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Todos nosotros de alguna manera vamos a querer confiar en nuestra propia justicia, pero es pecado delante de Dios. No debemos hacer tal cosa. Quiero pedirles que lean conmigo del versículo 17 al 29. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. En Romanos capítulo 2, la Biblia dice,
he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, por infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero, si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Oremos. Padre, que tu palabra sea clara y sencilla delante de nuestros ojos. Permítenos ver la maravilla de tu palabra, Señor, y ayúdanos a no confiar en nuestra propia justicia, sino la justicia que es por fe en Cristo Jesús. En el nombre de Cristo, Padre, te pedimos esto. Amén. No confíes en tu propia justicia. Por favor, tome nota de esto, hermanos. El problema con confiar en nuestra justicia, si tú y yo confiamos en nuestra propia justicia, nos va a llevar a una doble vida. Toma nota, por favor. Número 1, si tú confías en tu propia justicia, vas a vivir una vida doble. Vas a tener una doble vida. Y vamos a hablar de ello. Lo segundo, hermanos, es que nos lleva a una falsa esperanza. ¿A qué nos lleva? A una falsa esperanza. Así es que cuando un individuo, una persona está confiando en su propia justicia, de manera natural va a ser llevado a una doble vida y también va a ser llevado a una falsa esperanza. Y lo vamos a ver aquí en el texto. Vamos a hablar primero acerca de una doble vida. Todos nosotros, hermanos, de alguna manera pensamos, claro está, sin Cristo. Voy a hablar cuando no estamos en la fe, cuando no conocemos a Cristo. Todo ser humano, y ese es un grave problema, todos nosotros pensamos que nuestra conducta delante de Dios de alguna manera puede abrir la oportunidad para que nosotros lleguemos al cielo. Si tú fueras por las calles preguntando a la gente, ¿a dónde quieres ir, al cielo o al infierno? ¿Cuál es la respuesta lógica a escuchar de muchos de ellos? Al cielo. Y no estoy hablando de que les demos una clase de teología o un momento de evangelismo, sino sencillamente hablarles y decirles, si tú murieras hoy, ¿a dónde te gustaría ir? ¿Al cielo o al infierno? Claro, vas a encontrarte con personas que dicen, el cielo no existe, el infierno no existe. Otros, sarcásticamente, burlonamente, te van a decir, yo quiero ir al infierno porque ahí están todos mis amigos. Pero la mayoría de las personas te van a decir de manera natural, yo quiero ir al cielo. ¿Cuántos de ustedes se quieren ir al cielo? Es el deseo nuestro, ¿no es cierto? ¿Cuántos están seguros de que se van a ir al cielo? Gloria a Dios. ¿Verdad? ¿Estamos seguros? Claro, porque estamos en Cristo. Pero quiero analizar lo que la Biblia dice de aquellos que no están en Cristo y sin embargo están apoyándose en su propia justicia. Quieren irse al cielo. Y lo que la gente hace de manera natural, hermanos, buscan tener una buena conducta. Saben que cometen pecados. Y hay gente que piensa que si los pecados son de esta magnitud, portándose más que esto,
puede su buena conducta sobrepasar esto de manera que esto va a cubrir sus pecados. Entonces Dios, en la escala de lo bueno y lo malo, como a Santa Claus, ¿es cierto? Se portó bien, se portó mal. Bueno, se portó más bien que mal, por lo tanto se merece el cielo. Y la gente piensa de esa manera. Muchos de nosotros pensábamos de esa manera, quizás no conscientemente, pero inconscientemente lo pensamos. Y lo primero que ustedes van a observar es que la gente se convierte en religiosa. Empiezan a ir a la iglesia, pero su vida con Dios solamente los domingos. Van a misa, o van a la cátedra, o van a la doctrina, o van a la sesión de meditación, o van a la sinagoga. Cualquiera que sea la religión, la gente comienza a entrar en ese sentido de religión y empiezan a asistir a los eventos religiosos. Y la idea es que a través de la religión, ellos creen y la gente piensa que es un vehículo en donde ellos van a encontrar ciertos estándares que les van a permitir entrar al cielo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y llegas a la iglesia y te dicen, bueno, tienes que hacer tu primera comunión. Pero antes de eso, ¿te bautizaron cuando eras pequeño? Y todos, claro, decimos, claro que me bauticé cuando era pequeño. Nuestros padres nos bautizaron cuando eran pequeños. ¿Cuántos de ustedes fueron bautizados de pequeños? Gloria a Dios, y ya tiene el primer paso. ¿Cuántos hicieron su primera comunión? Gloria a Dios, ya tienen el segundo paso, ¿verdad? ¿Cuántos celebraron sus 15 años? Y hay ciertos estándares. La iglesia pone ciertos estándares. Ahora estoy hablando, obvio, de la iglesia popular, la que todos nosotros de alguna manera participamos. Pero la religión musulmana, por ejemplo, tiene sus estándares. El judaísmo tiene sus estándares. La iglesia espiritista también tiene sus estándares. Yo recuerdo que el primer paso para entrar a una iglesia espiritista es caminar por donde hay un montón de sal. Y después te ponían contra la pared y te hacían ahí una limpia media difícil de aceptar, porque ustedes saben, la iglesia espiritista ya estamos hablando de cuestiones más que satánicas, ¿no? Y es una mezcla de cristianismo con el satanismo. Pero tuve que entrar una vez a una iglesia de esas porque estábamos en un pueblo donde había mucho espiritismo, había mucha influencia demoníaca, y tuvimos que entrar a esa iglesia para ver qué es lo que hacían y poder de ahí hacer un estudio sobre eso y poder hablar con la gente de ese pueblo. Y fue lo primero que me hicieron, ¿verdad? Me pasaron ahí en la sal y dije, ya me echaron la sal estos. Después me pusieron contra la pared y dije, hasta ahora me van a arrestar. Pero no, me pusieron contra la pared y no sé qué hicieron ahí. Yo dije, Señor, protégeme, cúbreme, pero era necesario. Y después ya vi todo lo que hacían adentro y vi que había ciertos estándares, ciertas expectativas. Y ustedes y yo nos vamos a dar cuenta de eso, hermanos. Ahora, Dios, en este texto, nos va a dar el ejemplo del judaísmo. ¿El ejemplo de quién? Del judaísmo. El judaísmo también, hermanos, es una religión en nuestros días. Y en los días de Jesús no era muy diferente. Ahora, no era la idea de Dios, y sin embargo se convirtió en un vehículo con ciertos estándares que la gente empezó a usar para alcanzar a Dios. Y ese es el problema con la religión. El ser humano tratando de alcanzar a ¿quién? A Dios. Ahora, hablemos de esto, hermanos. Por ejemplo, el problema de confiar en nuestra propia justicia, hermanos, es que nos lleva a una doble vida. Noten el versículo 17. Dice, he aquí, este es el asunto. Tú tienes el sobrenombre de judío. ¿Cómo se llamaba la gente en el judaísmo? Judíos, ¿verdad? Nosotros nos llamábamos ¿cómo? Católicos, ¿verdad? ¿Cuántos se tomaron ese sobrenombre? ¿Cuántos se llamaban? Hey, yo soy católico. ¿Cuántos pusieron el letrero afuera de la casa? Este hogar es católico. ¿Cuántos tenían ese letrero? Para parar a los protestantes. Y también nosotros los protestantes, porque mi hogar era protestante, ¿verdad? También sacamos nuestra calcomanía, este hogar es protestante. Pero eso era para los testigos de Jehová. Y cada uno de nosotros toma una etiqueta, ¿no es cierto? En este caso, Dios, observa lo que dice Dios. Dice, tú tienes el sobrenombre de judío. O sea, tú estás dentro de la religión judía y te apoyas en la ley, dice el versículo 7, y te glorías ¿en quién? En Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. O sea, Dios les está diciendo aquí, ustedes
en lo que respecta a Dios, en este asunto del judaísmo, en su religión, parece que todo está bien. Se llaman judíos, se apoyan en la ley, se glorían en Dios, conocen la voluntad de Dios y aprueban lo que es mejor. O sea que ustedes dicen sí a todo lo que dice la ley de Dios. Qué glorioso, ¿no? Qué glorioso. Y Dios está hablando aquí, hermanos, del problema con confiar en nuestra propia justicia. Hay un sentido de seguridad en lo que estamos haciendo. Pero es un problema, hermanos, si nos vamos a dar cuenta. Dios lo va a poner aquí bien sencillo. ¿Saben? En Filipenses capítulo 3, escuchen lo que dice la Biblia. Filipenses 3, del versículo 4 en adelante. Cuando Pablo está hablando acerca de la seguridad que él tenía cuando estaba en el judaísmo, porque Dios aquí dice, ustedes son judíos, se apoyan en la ley, se glorían en Dios, conocen la voluntad. Wow. Ustedes están seguros de lo que están haciendo en su relación conmigo. Pero Pablo, hablando del judaísmo, ¿sabe lo que él dijo en Filipenses 3:4? Dice, aunque yo tengo también de qué glorificar, de confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dijo Pablo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En otras palabras, Pablo dice, hey, si se trata de confiar en la carne, yo era de sangre pura, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. ¿Quién fue el primer rey en Israel, hermanos? Saúl, ¿verdad? ¿Y de qué tribu era? De Benjamín. O sea, hey, vengo de línea ¿qué? Real, si se trata de confiar en la carne. Versículo 6, ahí en Filipenses 3 dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Yo seguía todos los estándares del judaísmo. Y dice Pablo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, dice Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, dice Pablo, que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo, hermanos, un día llegó a ese entendimiento. Él creía, cuando estaba en el judaísmo, oh, yo soy judío, tengo el nombre de judío, como dice aquí en Romanos. Él se apoyaba en la ley, se gloriaba en Dios y hacía la voluntad. De lo que él pensaba era la voluntad de Dios dentro del judaísmo. Pero un día, hermano, le hizo clic en la cabeza y dijo, yo estaba confiando en mi carne, pero ahora lo tengo todo por basura y ahora solamente quiero ser hallado en ¿quién? En Cristo, y estar en la fe que es de Dios, la fe en Cristo. Regresando aquí, hermanos, en Romanos, en el versículo 19, nota, Dios de entrada dice, ustedes van a tener un problema, van a tener una doble vida. Ustedes dicen que están bien con Dios. Bueno, hablando de tu prójimo, versículo 19, dice, confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. O sea, en el fallo que Dios está dando, les dice a todos estos que están confiando en su propia justicia. Ya claro, está usando el judaísmo, pero aplica para todo mundo, hermanos. Oh, yo fui bautizado de pequeño, yo hice mi primera comunión, yo fui al catecismo, yo fui ayudante del padre, ¿no? ¿Cómo le llaman al ayudante del padre? Monaguillo, ¿verdad? Ya bien te las sabes. Monaguillo. Y nosotros confiamos en eso. Oh, en cuanto a servir a los demás, oh, guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor, maestro, wow. O sea que estás de alguna manera ayudando a otros. Estás ayudando a otros, qué bueno. Hermanos, ¿ustedes piensan que los fariseos y los saduceos realmente estaban ayudando a otros? Hablando aquí cuando Pablo dice en el versículo 19, confías en que eres guía de los ciegos. Recordé una historia, hermanos, de un ciego en el libro de Juan. Vayan conmigo, por favor, Juan capítulo 9. Dios aquí está diciendo
No confíes en tu propia justicia porque vas a vivir una vida doble. Y tú no puedes ser salvo a través de eso. Una vida doble, hermanos, implica también hipocresía. Tener una fachada de que eres algo y no lo eres. No lo somos. Y aquí Dios dice, bueno, te jactas de que tienes una buena relación con Dios. Te jactas también de ser maestro, guía de ciegos, luz. Jesús, hermanos, Jesús sanó a un ciego. Literalmente ciego. Aquí en Romanos está hablando de ciegos que no ven la verdad de Dios. Como a veces decimos ciego espiritual. Pero aquí en Juan, Dios, en la persona de Jesús, sanó a un ciego literalmente. Y el ciego ahora ve. Y es cuestionado. Nota conmigo en el versículo 29 en Juan capítulo 9. Dice, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés. Pero respecto a ese es Jesús. Respecto a Jesús, no sabemos de dónde sea. Nota la respuesta en el versículo 30 del ciego, que ahora ve. Respondiendo el hombre les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. O sea, ustedes son los maestros, ustedes son los guías de ciegos, ustedes son la luz del mundo. ¿Notan aquí lo que está pasando? ¿No saben de dónde viene Jesús? Yo tampoco, pero lo que sí sé es que me abrió los ojos. Yo sé que tiene poder. He visto el poder de ese hombre. Y nota en el versículo 31, continúa hablando el ciego y le dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. En otras palabras, Jesús no es un pecador. Él es diferente. Él hace la voluntad de Dios. Nota en el 32, dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Este muchacho que ve ahora nació ciego. No perdió la vista en el camino por la diabetes que le dio o por algún accidente. Nació ciego, hermanos. Nunca en su vida había visto. ¿Eso es un milagro? ¿Acaso no Jesús, abriendo la palabra en la sinagoga, dijo, Dios me ha enviado para dar luz, para sanar? Es el Mesías, hermanos. Una de las características del Mesías es que Él vino a sanar, y por eso Jesús hizo muchos milagros. Nota, en el versículo 33 dice, si hablando de Jesús, no viniera de Dios, nada podría hacer. Nota lo que responden los fariseos. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado. Nota, pregunta, ¿y nos enseñas a nosotros? O sea que estos fariseos, hermano, están volteando a ver a este muchacho y lo están despreciando. Y le dicen, ¿tú estás tratando de enseñarnos a nosotros? ¿Y qué hicieron? Le expulsaron, dice la Biblia. ¿Qué hicieron, familia? Le expulsaron. Versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado. Y hallándole le dijo, nota, en Romanos, los judíos que están en la religión judía se jactan de ser luz para este mundo. ¿Acaso no este mundo está en tinieblas, hermanos? ¿Y qué es lo que este mundo necesita escuchar? Que Jesús es el ¿qué? El Mesías. Que Jesús es el Salvador del mundo. ¿Y qué hicieron con este muchacho? Lo expulsaron. Y ese es el problema, hermanos, cuando nosotros estamos confiando en nuestra propia justicia. ¿Acaso no cuando algunos de nosotros venimos a la fe en Cristo Jesús nos expulsan? Estás en la iglesia popular y ¿qué hacen? Te excomulgan. ¿Es cierto? ¿A cuántos de ustedes los excomulgaron? Aunque no lo sepas, estás excomulgado. O aunque no te lo hayan dicho. Si tú pertenecías a esa iglesia, ya no perteneces más, ahora estás ¿qué? Excomulgado. Ya te vas a ir al infierno. Ese es el problema, hermanos, cuando nosotros empezamos a confiar en nuestra propia justicia. Porque cuando nosotros confiamos en nuestra propia justicia, tenemos ciertos estándares. En una ocasión,
me llamaron al hospital porque un bebé se estaba muriendo. Y fui. Pero querían que yo bautizara al bebé. Los padres tenían un tremendo miedo porque el estándar es que los niños tienen que bautizarse, porque si no se bautizan, terminan ¿dónde? En el purgatorio, ¿verdad? Y después hay que hacer no sé cuántas misas para sacarlos de ahí. Ahora, hermanos, ¿qué es eso? Un estándar puesto por una persona, y cuando una persona no cumple con ese estándar, ¿qué pasa? Es expulsado. Yo te pregunto, ¿eso es de Dios? ¿Qué pasa si un niño se muere y no se bautiza? ¿Se va al cielo o se va al infierno? Eso hasta un niño lo sabe, ¿no es cierto? Por eso los niños no dicen nada. No están preocupados si los van a bautizar o no, pero los padres, ¿pero por qué, hermanos? ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros empezamos a confiar en nuestra propia justicia, vivimos una vida doble. Y esa vida doble, hermanos, está marcada por una situación que es hipocresía, donde se dice una cosa pero realmente no se practica, no se lleva a cabo. Y a veces condena a muchas personas, porque hay algunos que quieren hacerlo, sin embargo no pueden hacerlo. Y ahí es cuando encontramos a la gente en conflicto. Nota lo que hace Jesús. En el versículo 35 dice: yo Jesús, que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Versículo 36, respondiendo él dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él le dijo: creo, Señor, y le adoró. Yo te pregunto, ¿dónde está este chico? ¿En el cielo o en el infierno? Está en el cielo, hermanos. Ese muchacho ahorita está en el cielo saltando de gozo y alegría. Y sin embargo, lo expulsaron de la iglesia. ¿Ven? Ese es el problema, hermano. Nosotros entramos en una situación difícil. Ahora, nota lo que dijo Jesús después de que este muchacho lo adora. Versículo 39, dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean, ¿qué? Cegados. ¿Qué quiere decir? ¿Que el Señor literalmente iba a quitarle la vista a todos? No, hermanos, Él no está hablando de la ceguera física, Él está hablando de la ceguera, ¿qué? Espiritual. Y Él está diciendo: yo he venido para que aquellos que no ven las cosas espirituales, que no ven a mi persona como el Mesías, vean, y los que ven, para que se pierdan más. Porque Jesús vino a ser salvación para algunos, pero para otros vino a ser piedra ¿de qué? De tropiezo. Ahora, tropiezo para aquellos que no quieren creer. Nota lo que dice aquí la Biblia. Versículo 40, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Ellos estaban pensando en la ceguera, ¿qué? Física. Y recuerda, ¿qué dice Romanos? Ustedes se dicen guías ¿de qué? De ciegos. Y Jesús les dice, versículo 41, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado ¿qué? O sea, ustedes están en pecado porque ustedes dicen que ven con claridad, pero lo que ustedes están viendo no es lo que es. Están totalmente engañados. Ahora, hermanos, lo que estamos viendo aquí es de que el problema, cuando nosotros confiamos en nuestra propia justicia, tenemos una vida doble. Y esto se manifiesta en lo que decimos. Lo que decimos es una cosa. Ellos están diciendo: somos judíos, nos apoyamos en la ley, somos guías de ciegos, luz en las tinieblas, instructor. Eso es lo que ellos están diciendo. Pero nota el problema de eso, hermano. El problema es que ellos hacían otra cosa. Ahí es cuando viene la vida doble. Nota conmigo en el versículo 21. ¿Qué dice el versículo 21? Después de que ellos dicen lo que son. Versículo 21. Nota lo que Dios les dice. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? O sea, ¿cómo puedes decir tú que eres maestro
que enseñas a los demás, pero no te enseñas a ti mismo. El problema, hermanos, cuando nosotros tenemos nuestra confianza en nuestra propia justicia, es que decimos una cosa, pero hacemos otra. Y lo primero que Dios está diciendo aquí es de que una persona que está confiando en lo que hace, o sus estándares personales, o lo que la iglesia ha puesto como el estándar para salvación, ignora a Dios. ¿Acaso no, hermanos? Ese niño que les conté del hospital, si yo no lo hubiera bautizado, ¿se hubiera perdido? No se hubiera perdido, hermanos. Bautizado o sin bautizar, ese niño no se hubiera perdido, era un bebé recién nacido. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? Cuando la gente está confiando en sus estándares, ignora a Dios. ¿Y cómo puedo convencerlos de que no les va a pasar nada si no les muestro lo que Dios dice? Pero ¿acaso no, aún después de mostrarles lo que Dios dice, hay una cierta duda en el corazón? Porque no están instruidos en la palabra ¿de qué? De Dios. Son ciegos a las verdades espirituales. Y ese es el problema, hermanos. Y Dios lo que está diciendo aquí es, toda persona que confía en su propia justicia vive una vida doble. Dice saber, dice que está en la verdad, pero no están aprendiendo la verdad. Yo te pregunto, ¿cuántas personas que dicen tener la verdad realmente no estudian lo que es la verdad? ¿Sabes que hay muchos ateístas que nunca han leído la Biblia? Ahora, ¿no crees que sería lógico leer la Biblia primero para llegar a la conclusión de que Dios no existe? ¿Cómo te puedes decir que Dios no existe cuando no has leído la Biblia? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Qué leíste para llegar a esa conclusión? Oh, pero se dicen ser maestros y enseñan en muchas de las universidades que nosotros tenemos. ¿Se han dado cuenta de ello? Y cuando tú le preguntas a un ateísta si ha leído la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, son pocos los que en verdad lo han hecho. La mayoría de ellos no lo ha hecho. Sencillamente se dicen ser lo que no son, maestros de algo que no conocen. Porque el ateísmo, hermanos, es llegar a la conclusión de que Dios no existe. Estudiaron a Dios y después dijeron, después de estudiar a Dios nos damos cuenta que Dios no existe, por lo tanto somos ateos. Y los que estudian a Dios y creen que Dios existe se convierten en teólogos, eventualmente teófilos, gente que ama a Dios. Ahora, nota aquí lo que dice la Biblia. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Hay un salmo, hermanos, en el Salmo 50, 17 dice, tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Dios dice eso, hermanos, aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Se olvidan de Dios. Ahora nota en el versículo 21, la parte siguiente, dice, tú que predicas no se ha de hurtar. ¿Y qué es lo que ellos hacen, hermanos? Hurtas. O sea, no solo una persona que confía en su propia justicia, en sus propios estándares, no solo ignora a Dios, sino también, ¿sabes qué hace? Desobedece a Dios. Porque dicen, no hurtarás. ¿Cuántos de ustedes antes de conocer a Cristo sabían que Dios dice no hurtarás? ¿Estamos seguros de eso? Antes de Cristo, ¿cuántos sabían que no hurtarás es algo divino? Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes robaron? ¿Estamos juntos? ¿Notan lo que Dios está diciendo? ¿Cómo tú dices y crees que no debes hurtar y lo predicas y sin embargo lo haces? Ahora, no se trata de que entramos con una pistola al banco y nos robamos. Pero ¿cuánto le robamos a nuestra mamá dinerito? Cuando uno empieza a noviar los varones, ¿verdad? No hay feria, es que ni modo. Le robábamos, cuando nos mandaban mandado, nos quedábamos con los cambios, ¿verdad? Y hacíamos un montón de cosas, ¿verdad? Yo me robaba las tortas cuando estábamos en la primaria. Cuando no tenía torta, pues ni modo, a robarse la torta para comer, ¿verdad? Y era lo que hacíamos. Se nos hacía una travesura, pero en realidad eso era ¿qué, hermanos? Robar.
Aún como cristianos, ¿cuántos de ustedes se han robado algo del trabajo? No me dejen solo, por favor. Yo les confieso que al principio no reaccioné bien. Yo trabajaba en un hotel y una vez vi una pluma del hotel. La primera vez que le dije, esta está bonita, me la llevé a la casa. Y después dije, ¿qué te pasa? ¿verdad? Y yo dije, no, pues si los clientes se la llevan. Empecé a razonar. Sí, pero tú no eres un cliente, tú no pagaste. A ti te pagan por no robarte las cosas. Y tú dices, una pluma. Hermano, eso no es robar. Bueno, vamos a ser un poquito más rectos. ¿Cuántos de ustedes se han robado el tiempo del almuerzo? Qué mentirosos, ¿eh? Son 30 minutos y ¿cuánto nos agarramos? 40. ¿Es cierto? Y si no nos la agarramos a la hora de lonche, nos la agarramos mientras estamos sentados. Yo trabajaba en una piscina y me quedaba en food coma por unos 10 o 15 minutos después de lunch, viendo la pantalla nomás. ¿Acaso no es robar, hermanos? Como dice, no exagere, pastor. La verdad que no es, hermanos. ¿Cuántos en el supermercado no hemos entrado y están las uvas? La señora está agarrando jitomates y... Están buenas las uvas, ¿eh? Y ya estamos. 3, 4, 5, 6 uvas. Y después nos vamos y no las pagamos. Una persona me dijo un día, no, pastor, pero ¿sabe qué? Hay cierta tolerancia, porque sí podemos probar algunas cosas. Digo, ¿de veras? ¿Dónde dice? Pero en fin. Hablemos ahora, hermanos, de adulterar. Versículo 22. Tú que dices que no se debe adulterar, adulteras. Hermanos, quiero decirles una cosa. Aquí todos somos culpables. Porque recuerden lo que la Biblia dice. La Biblia dice que no necesitas hacerlo físicamente. ¿Estamos todos de acuerdo? Estamos todos de acuerdo. Ahora, obvio, lo haces físicamente, es obvio. Pero tú me podrás decir, no, yo, pastor, nunca he adulterado. Te creo, físicamente, pero en el corazón. No levantes la mano para que no te vayan a representar las cosas. Pero, ¿cuántos honestamente aquí hemos adulterado en el corazón? ¿Sabes qué, hermano? Todos somos culpables. Por esa razón, cuando Jesús le dijo a esos que venían para golpear a la mujer, el que esté libre de culpa, que lance la primera piedra. ¿Por qué? Porque sus conciencias los liberaron. En otras palabras, lo que Dios está tratando de mostrarnos aquí, hermanos, es que hay una situación en nuestras vidas que se llama pecado. Naturaleza pecaminosa. Y que no importa qué tanto tú te quieras portar bien para tratar de opacar lo malo que te portas, no importa qué hagas, eres pecador delante de Dios. ¿Cuántos mandamientos de Dios necesitamos romper para romper toda la ley, hermanos? 1. Hagamos el más inocente. Una mentirita blanca. ¿Cuántos de ustedes han dicho una mentirita blanca? Ahí está. Ya todos nosotros estamos en el infierno, hermanos. No, pastor, pero yo me he portado súper bien. Y una mentirita blanca. No, mejor párale, porque no hay mentiritas blancas para empezar. ¿O hay un arcoíris de mentiras? No, hermanos. La realidad de la cosa, lo que Dios está tratando de enseñarnos aquí, es de que una persona que confía en sus propios estándares, en su justicia, en su religión, en lo que él piensa es, ¿se va a salvar, hermanos? No. ¿Saben por qué? Porque está viviendo una vida doble. Dice una cosa, pero realmente hay algo dentro de él que se llama naturaleza pecaminosa y no puede portarse bien. ¿Cuántos de nosotros nos hemos dado cuenta de eso, hermano? Porque estamos en Cristo, pero ¿cómo cuesta portarnos bien, verdad? ¿Verdad que sí? Ahí es cuando entramos en un problema y decimos, wow, ¿sabes qué? Más vale que entienda que la justificación delante de Dios es por fe en quién, hermanos, Cristo Jesús. Por eso Pablo dijo, yo no confío en nada que yo pueda decir que esto me va a salvar, porque es pura basura. Y sin embargo, hermanos, hay mucha gente religiosa. Noten esto está interesante. Versículo 22, la parte final dice, tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Esto me encantó, hermanos, porque dije, wow, aquí vamos a tener que poner las pilas. Dice, tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Noten, la pregunta dice, ¿cometes qué? Sacrilegio. ¿Saben lo que dice la Biblia de las Américas?
saqueas templos. O sea, cometer sacrilegio, hermanos, es saquear templos, es robar en el templo. Yo por eso siempre, cuando llego a la iglesia, guardo mi Biblia y todo, no la vayan a robar. Ese hermano me dice, pastor, estamos en el templo. Y la Biblia dice que también hay gente que saquea los templos. Es que no ando cuidando mis cosas. Aquí yo sé que todos ustedes ya no pecan más. Pero hermanos, noten esto, saquean templos. Saquean templos. La primera pregunta, hermanos, es cómo nosotros robamos en el templo. ¿Cómo robamos en el templo? Para mí fue una llamada de atención en el sentido de lo siguiente, hermanos. Como pastor, como líder de esta iglesia, ¿qué Dios me está diciendo aquí? Ponte las pilas. ¿Por qué? Porque no te quiero encontrar robando ¿qué? El dinero de la iglesia. Esto es importante, hermanos, al igual que todos los demás. Los otros no son menos importantes. Pero haciendo un momento de reflexión aquí dije, wow, que Dios me ayude. Porque puede ser que yo o tú, si en algún momento se te da la confianza del dinero. Ahora el problema, hermanos, no es el dinero, sino el amor ¿a qué? Al dinero. Aquí es cuando digo, Señor, ayúdame a odiar el dinero. ¿De verdad que deberíamos orar eso, hermanos? Y quiero que agarren esto conmigo, porque cuando lo estaba leyendo me fascinó. Notan como dice aquí que nosotros hurtamos, y luego dice adulteramos, y luego dice saqueamos. Empecé a pensar, ¿cómo podemos adulterar pensando en el dinero? ¿Acaso no el Señor dijo, tú no puedes servir a dos señores? ¿Se acuerdan que dijo eso? No dijo, no puedes servirme a mí y al sexo. No dijo, no puedes servirme a mí y a las mentiras. No puedes servirme a mí y a la envidia. ¿Qué dijo el Señor, hermanos? No puedes servirme a mí y a quién? Y al dinero. Qué interesante, ¿no creen? O sea, o estás conmigo o estás con el dinero. No adulteres con el dinero. Si yo soy tu esposo y tú eres mi esposa, porque espiritualmente somos la esposa del Señor, ¿no es cierto? Amén. Pero también nosotros podemos adulterar con Dios si nos entregamos al Señor llamado dinero. Ahora recuerden, hermanos, el dinero no es malo en sí mismo. Si Dios te da miles y miles y miles de millones de dólares, gloria a Dios, disfrútalos, reparte con gozo, sé un vehículo de bendición para otros y disfruta tu dinero. Que Dios te dé más, pero no ames el dinero. No ames el dinero. Si se trata de escoger entre Dios y el dinero, ¿a quién escogemos? Dios. Saquear en el templo. Y aquí es cuando dije, Señor, ayuda. Y ayuda a toda persona en nuestra iglesia que esté con las manos en el dinero. Porque eso es peligroso. Ahora, como congregantes, hermanos, solo quiero leerles Malaquías 3:8. Vaya conmigo por ahí rapidito. Malaquías 3:8. Porque este versículo es de suma importancia. Noten aquí lo que dice la Biblia. Malaquías 3:8. Dice la Biblia, y terminamos ahí en el 10, para entender esta parte. Pregunta, ¿robará el hombre a Dios? ¿Puede robarle el hombre a Dios, hermanos? Obvio la respuesta es que sí. Dice, pues vosotros me habéis robado. Nota, Dios dice, ustedes me han robado. Y luego la gente le preguntó, ¿en qué te hemos robado? ¿En vuestros diezmos sí? Ofrendas. Yo te pregunto, de acuerdo a las Escrituras, ¿cómo le robamos a Dios? ¿En los diezmos sí? Ofrendas. Y ustedes saben que hay muchas personas que se les ha dado la confianza. En una de nuestras iglesias, una persona robó casi $1 millón. Poco a poquito, ¿verdad? Esa fue una operación hormiga. Cada fin de semana iba agarrando poco a poquito hasta que se hizo como $1 millón y lo agarraron. ¿Robó a Dios en los diezmos? Sí.
ofrendas. Y ustedes decimos, ¡ay, qué hombre malo, que lo apedreen! ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que lo metan a la cárcel, lo más fondo de la cárcel? Que abran el catrazo otra vez y que lo metan ahí. ¿Cómo se fue a robar $1 millón en la iglesia? ¿Qué está pensando esto? ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuidado, cuidado, porque ahora viene para nosotros. ¿Cuántos de nosotros somos fieles en dar nuestros diezmos y ofrendas? Allá la cosa cambió, ¿verdad? Sí, al otro que lo apedree. ¿Cómo se atrevió a hacer eso? Bueno, de la misma manera como nosotros nos atrevemos a hacerlo. Además que nosotros somos más cínicos. ¿Verdad que sí? Pero solo quiero que lo entiendan, hermanos, porque a veces nosotros decimos algo y no lo somos. Y el problema es que nosotros podemos vivir una vida doble y Dios nos lo está mostrando de alguna manera. ¿Y por qué les comparto de esto? Porque si nosotros que estamos en Cristo ahorita, es difícil vivir una vida íntegra delante de Dios. Imagínense los que no están con Dios. Porque ¿verdad que pesa, hermanos? Nota lo que dice aquí. Dios les pregunta, ellos le dicen, ¿en qué te hemos robado? Y Dios les dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Ahora, quiero que entiendan algo en cuestión de los diezmos. Los diezmos no eran una opción, hermanos. Las ofrendas eran una opción. Estudia bien tu Biblia. El diezmo no es una opción. Porque la gente luego dice, pastor, ¿y si nada más doy el 1%? Y si doy, da lo que se te dé la gana, pero da algo, por favor. Y deja de estar haciendo quejas delante de Dios. Pero déjate comparto Malaquías 3. Y después que Dios te dé luz, ¿verdad? Porque la gente argumenta mucho. Solamente quiero decirles lo que la Biblia dice. Ustedes lo analizan. Noten el versículo 9. ¿Qué les dice Dios? Juntos conmigo. 1, 2, 3. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis ¿qué? Ahora, ¿lo dije yo, hermanos? A veces me pregunto, ¿por qué somos tan pobres nosotros? ¿Nunca te has preguntado? Señor, ¿por qué no soy rico? Lee Malaquías 3:8. Nota lo que dice. Versículo 10. El Señor le dice, malditos sois. Ahora, si tú analizas a la nación de Israel, cuando Dios dijo esto, fue una época de una economía horrible para el pueblo de Israel. Ahora, sin embargo, versículo 10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. ¿Dice quién? Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas ¿de qué? De los cielos, y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta qué? Hasta que sobreabunde. Bueno, cada uno de ustedes analice. No necesito expandir en esto. Yo creo que ha llegado el momento, hermanos, de que tomemos acción. ¿Cómo puedo ser bendecido por Dios? A mí me encanta el hecho de que aquí tenemos alfolí, como dice la Biblia. ¿Cuánto le gusta la idea de que no pasemos la charolita? ¿Verdad? ¿Por qué, hermanos? ¿Saben por qué? No es porque nosotros tengamos miles y miles de dólares en el banco. No es porque Calvary Chapel Costa Mesa me manda un cheque de $20,000 cada domingo para que... A ver qué se te ocurre, ¿verdad? No seas hermano. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que cada uno debe dar como propuso el qué, en su corazón. Y es una bonita manera de checar dónde está nuestro corazón. Dios ha mandado ¿qué? Imagina si paso la charolita, ya no va a alcanzar para el menudo. Y cuesta estar desarrogando los de a dólar, hermanos. Porque siempre me tocaba, cuando estaba en otra iglesia, contar el dinero. Y siempre los de a dólar, bien arrugados. ¿Por qué? Porque te sacas uno de a dólar y lo arrugas bien, porque no quieres que vean cuánto echas. Ahí está uno, planchando los de a dólares. Señor, mejor no dé nada, nos ahorramos el trabajo. ¿Me entienden? ¿Por qué, hermanos? Porque así somos. Y lo que nada más quiero mostrarles es de que cuando uno confía en sus propios estándares y no en lo que Dios dice, nuestra vida es un caos.
Y estamos viviendo una vida doble. Ahora, dice la Biblia en Proverbios 3, estamos estudiando los viernes Proverbios. ¿Saben lo que dice Proverbios 3? Lo acabamos de leer. Dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán ¿de qué? De mosto. Es una bendición, hermanos. ¿Y saben lo que dice el 9 ahí? Honra a Jehová ¿con qué? Con tus bienes. O sea que es una manera de honrar a Dios. Ahora, noten conmigo aquí en el versículo 23 en Romanos. ¿Sabes? Cuando tú y yo estamos confiando en nuestra propia justicia, ignoramos a Dios, es cierto. Pero también nota, dice la Biblia aquí, hermanos, que nosotros empezamos a deshonrar a Dios. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Por esa razón, dice el 24, como está escrito, el nombre de Dios es ¿qué? Blasfemado entre gentiles por causa de vosotros. ¿Acaso no, hermanos, el mundo que no conoce a Dios, el mundo que no conoce a Dios de verdad, cuando hay gente que dice conocer a Dios y tienen una vida doble, ¿acaso no el mundo blasfema a nuestro Dios? Dice: si eso es ser cristiano, yo no quiero ser cristiano. Es por esa razón no soy cristiano. Mira cómo son. Se roban las plumas del hotel. Y por esa razón, dice la Biblia, el Señor es honrado. Ahora, en el segundo punto aquí, hermanos, en el versículo 25, nos lleva a una falsa esperanza. Es una falsa esperanza. Los judíos, hermanos, tenían algo que llamaban circuncisión. ¿Han escuchado la circuncisión? Bueno, no les puedo describir lo que es, pero la circuncisión fue algo que Dios le pidió al pueblo de Israel que hiciera como una señal. Y es una operación. Y la tenían que hacer a los niños cuando tenían 8 días. Todo varón, solamente era para los hombres. Se circuncidaban al 8º día. ¿Verdad? Es una operación, una intervención que hacían en los niños en sus partes privadas. Nada fuera de lo común, algo que el Señor dijo que hicieran. Ahora, eso era, hermanos, como una señal. ¿Qué era? Una señal solamente. El Señor les pidió que lo hicieran porque cuando tú haces una circuncisión, cortas un pedazo de la carne. Es un procedimiento donde se le corta el prepucio y se está desprendiendo la carne. Era una señal solamente, como Noé. ¿Cuál fue la señal, hermanos, cuando Dios dijo que no iba a destruir más al mundo con agua? ¿Cuál fue la señal? El arco iris. En la Biblia hay muchas señales. La circuncisión era solamente una señal. Y esa señal implicaba muchas cosas. Una de ellas es que Dios había hecho un pacto con ellos, de que de ellos iban a ser una persona que iba a bendecir a todo el mundo. ¿Quién es esa persona? Cristo Jesús. Otra razón por la cual ellos se circuncidaban, hermanos, era porque Dios les dio una promesa de que les iba a dar la tierra prometida. Otra razón es porque de esa manera Dios los apartaba de la carne, del mundo. Por eso cortaban, para hacer una separación. Era una señal. Pero a través de los años, esa señal se convirtió en un requisito para salvación. Y ese es el problema. El bautismo en agua, por ejemplo, hermanos, dentro de la religión popular, ¿es un requisito para salvación? Sí, en nuestros días. ¿Es algo de Dios? No. El bautizo no es otra cosa, o bautismo, sino un símbolo. Es una representación, de acuerdo a lo que vamos a leer más adelante. Estamos hablando de imitar la muerte y resurrección de nuestro Señor Cristo Jesús, pero sin embargo se ha convertido en un requisito de salvación. ¿Es un problema eso, hermanos? Claro, porque nos lleva a una falsa esperanza. ¿Qué pasa o qué pasó cuando uno bautiza a esos niños? ¿Qué siente el padre? Oh, alivio. Ahora sí ya se puede morir. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué la urgencia de que yo llegara? Porque tenía que ¿qué?
que bautizarlo. Ahora, hubiera hecho como Jesús, ¿verdad? Como cuando vinieron a avisarle de Lázaro, ¿verdad? Llegó 4 días después. Pero si yo hubiera hecho eso, olvídense, me apedrean. ¿Cómo se atrevió el pastor a no llegar? Y sin embargo, para mí era una preocupación. No, ¿por qué? Porque yo sé que no es un requisito ¿para qué? Para la salvación. Pero cuando uno hace eso, produce una falsa esperanza. ¿Cuántas personas no existen en nuestros días que piensan, de adultos hablando? Estoy hablando de adultos. Y me ha tocado ver algunos que vienen y se bautizan porque piensan que al bautizarse van a ser ¿qué? Salvos, pero no viven una vida de integridad delante de Dios. Yo te pregunto, ¿se va a salvar solo porque se bautizó? Hay gente que piensa que por venir a la iglesia todos los domingos se va a salvar. Yo te pregunto, ¿eso es la salvación? No es la salvación. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Cuando nosotros empezamos a confiar en nuestra propia justicia, los estándares que se han establecido, empezamos a entrar en una falsa esperanza. Nota lo que dice la Biblia aquí en el 25, hablando de la circuncisión. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha, o sea, la circuncisión vale, ¿sí qué? Si guardas ¿qué? La ley. Ahora yo te pregunto, ¿hay en el mundo alguien que pueda guardar la ley? No. Por lo tanto, no importa que te circuncides, te vas a ir al infierno de todos modos. So, evítate la pena. No importa que te bautices, no importa que vengas a la iglesia, no importa que leas tu Biblia, no importa que ores como lo hacen todos los cristianos, si no has aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, te vas a ir al infierno con toda Biblia. ¿Está claro, hermanos? Y bien bautizado también. ¿Entienden el concepto aquí de lo que Dios está diciendo? No pongas tus confianzas en esas cosas. Ahora, como cristianos, ¿está bien que leamos la Biblia? Claro. ¿Está bien que oremos? Claro. ¿Está bien que nos bauticemos? Claro, hermanos. Pero yo no estoy confiando en mi bautizo para salvarme. Yo estoy confiando en ¿quién? En Cristo. Yo no estoy confiando en cuántos versículos leo todos los días o cuántos capítulos o cómo estudio la Biblia. Eso no me salva, hermanos. Lo que me salva es ¿quién? Cristo Jesús. ¿En quién está nuestra confianza? En Cristo. ¿Me voy a bautizar? Claro, porque Dios dijo que nos bautizáramos. Arrepiéntete y ¿qué? Y bautízate. Así es que tenemos que hacerlo, claro. Pero el problema es que los judíos empezaron a poner su confianza en la ¿qué? Circuncisión. Yo ya estoy circuncidado, por lo tanto, no. Nota dice ahí, pero, versículo 25, pero, si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser ¿qué? Incircuncisión. No vale para nada. Nota en el versículo más adelante. Dice, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, nota, si alguien que no está circuncidado está guardando la ley, pregunta, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? O sea, ¿qué es lo que Dios está buscando? Dios no está buscando los actos externos. Dios está buscando ¿qué? Obediencia a su ley. Y la ley de Dios es, de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Cómo puede una persona ser salva? Cree en el Señor Cristo Jesús. ¿Acaso no fue lo que le dijo al ciego? ¿Acaso no fue lo que le dijo al ciego? ¿Acaso no Jesús dijo, si tú crees en mí, todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá? Entonces, Dios no está interesado en lo que hacemos externamente, hermanos. Y ese es el problema. Cuando tenemos estándares, cuando tenemos nuestra propia justicia. Yo portándome bien, voy a ir al cielo. Equivocado. Nota. Versículo 27 dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti. Que con la letra de la ley, con la incircuncisión, eres transgresor de la ley. Nota el 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Nota, está hablando de lo exterior. Sino, versículo 29, es judío el que lo es en lo interior.
Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Saben lo que dice Deuteronomio 10, versículo 16? Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. O sea, circuncídate aquí, que tu corazón se desprenda de este mundo. Deja que Dios te circuncide en el corazón para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas, dice Deuteronomio 36. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, que la circuncisión sea aquí adentro. Dios quiere que el bautismo que nosotros llevemos a cabo no necesariamente es el externo, sino el interno, el del corazón. Dios no quiere que nosotros leamos la Biblia solamente por leerla. Dios quiere que la escribamos en la tabla de nuestro corazón. Aquí, hermanos, todo lo que Dios busca es lo que está pasando aquí adentro, no lo que está pasando afuera. Termino con esto, hermanos. En Filipenses 3:3, la Biblia dice lo siguiente: porque nosotros, Pablo hablando, nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Toma nota de ese versículo, Filipenses 3:3. Somos la circuncisión, los que en espíritu, aquí adentro, hermanos, de lo más profundo de nosotros, servimos a Dios y nos gloriamos, nos apoyamos, confiamos. Estamos seguros de nuestra salvación por Cristo Jesús. No confiamos en lo que estamos haciendo en la carne. Amén. Así es que, familia, por favor, examinémonos. Si de pronto estamos confiando en lo que estamos haciendo, estamos en peligro. Vamos a vivir una vida doble y vamos a estar en una falsa esperanza. ¿Quién es nuestra esperanza en gloria, hermanos? Cristo Jesús. ¿Quién es nuestro estándar de salvación? Cristo Jesús. Así de simple, así de sencillo. No lo compliquemos. Amén.